Hola a todos y todas, bienvenidos a Libremente Literarios, un espacio para explorar la literatura desde una perspectiva íntima y crítica. Hoy analizaremos 4 fragmentos de la obra Antología íntima del autor peruano Carlos Calderón Fajardo, cuyos títulos son El hombre que tenía una mujer en la cabeza, Las mariposas y el hombre de la lluvia, La casa abandonada y El cuarto del fondo. Este episodio reflexionaremos de los temas concurrentes que están en estas historias, como la soledad, la obsesión y el abandono, además de buscar conexiones que los guíen a los personajes a lo largo del análisis. Esperemos disfruten esto. Carlos Calderón Fajardo fue un narrador peruano destacado dentro del realismo fantástico. En su obra combina lo cotidiano con lo onírico para abordar temas universales como la memoria y la culpa. Su estilo se caracteriza por explorar la psicología de sus personajes, revelando sus obsesiones más profundas y sus luchas internas. Esta narrativa se siente cercana, pero a la vez enigmática, algo que veremos en los cuentos de hoy. Calderón Fajardo es parte de la literatura peruana contemporánea, y su obra refleja, en cierto modo, las inquietudes existenciales en nuestra época. 3. Desarrollo. Análisis de los cuentos. Fragmento 1. El hombre que tenía una mujer en la cabeza. El cuento es una metáfora brillante sobre las obsesiones y cómo éstas pueden consumir a una persona. Fajardo utiliza una imagen muy poderosa, un hombre que literalmente tenía una mujer dentro de su cabeza. Esta figura me parece una representación visual de cómo ciertos pensamientos, en este caso el amor o la idea del amor, pueden llegar a apoderarse de nosotros, controlar nuestras acciones y desviar por completo nuestra vida. Lo que más me impresionó fue la mezcla entre lo surrealista y lo cotidiano, aunque la idea de tener a una persona viviendo en la cabeza es claramente real. La manera en la que el cuento lo presenta hace que parezca algo común, algo que cualquiera de nosotros podría estar viviendo. Y eso es algo que me pareció tan fascinante. Te hace ver lo irreal de las obsesiones desde una perspectiva exagerada, pero que al mismo tiempo resulta muy humano. Además, Fajardo nos muestra cómo, en lugar de afrontar directamente sus pensamientos obsesivos, el protagonista se deja llevar, permitiendo que la figura de una mujer controle cada aspecto de su vida. Me parece que esto también es una reflexión sobre el poder que le damos a nuestras ideas y cómo éstas nos pueden llevar a perder el control de nuestra propia existencia. En resumen, es un cuento que con su tono surrealista nos hace reflexionar sobre algo muy real, cómo a veces nos convertimos en prisioneros de nuestros propios pensamientos. Este cuento, como su mismo título lo dice, trata sobre un hombre que vive con la imagen de una mujer en su cabeza. ¿Qué significa tener a alguien en la mente todo el tiempo? ¿Es amor o es una obsesión que impide vivir en el presente? Yo creo que simboliza una dependencia emocional extrema. El protagonista parece atrapado en una fantasía que no le permite conectar con la realidad. Exacto. Además, Calderón Fajardo nos plantea lo siguiente: ¿qué tan real puede ser aquello que imaginamos? La historia refleja cómo las obsesiones nos aíslan, un tema que reaparece en el siguiente cuento. Aquí encontramos un personaje que carga con la melancolía, simbolizada por la lluvia. Las mariposas representan la fugacidad de los momentos felices, recordándonos que todo es pasajero. Es un relato que combina tristeza y belleza. Calderón Fajardo parece decirnos que, aunque la alegría es breve, vale la pena experimentarla. El vínculo del cuento anterior es muy claro. Aquí la obsesión como la melancolía son cargas emocionales muy fuertes, y en ambos relatos los personajes luchan contra los sentimientos que los superan. En la casa abandonada, el espacio vacío representa la soledad y el abandono. La casa no solo está deshabitada físicamente, sino que refleja el estado interior de su antiguo dueño. Es interesante cómo Calderón Fajardo utiliza la casa como metáfora de la mente humana, un lugar que acumula recuerdos, pero que también se puede quedar vacío si no se cuida. Este cuento nos conecta con los anteriores porque muestra lo que ocurre cuando las emociones y las obsesiones nos dejan sin nada.
Es como si la casa fuera el último refugio de una mente que se ha rendido. En este relato, el cuarto del fondo simboliza los secretos y recuerdos reprimidos. Es un espacio íntimo donde el protagonista se enfrenta a sus miedos más profundos. Este cuarto podría interpretarse como una representación del inconsciente, donde guardamos lo que no queremos enfrentar, pero que al final siempre sale a la luz. Sus cuentos, Carlos Calderón Fajardo nos va a invitar a explorar lo que ocurre dentro de la mente humana, ya sea que haya una obsesión, una tristeza o un recuerdo reprimido. Sus personajes suelen estar atrapados en sus propias realidades interiores. Y eso fue todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado este episodio de Libremente Literarios. Este cuento nos conecta con los anteriores porque muestra lo que ocurre cuando las emociones y las obsesiones nos dejan sin nada. Es como si la casa fuera el último refugio de una mente que se ha rendido. Gracias por acompañarnos y recuerden, la literatura es una ventana al alma humana. Nos escuchamos en el próximo episodio.